Hay decisiones que cambian todo, incluso si parecen pequeñas. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Y hay miradas y solo miradas que pueden encender un deseo imposible de apagar. Lo que vas a escuchar no es una historia común. Es una confesión real, íntima, de una mujer que cruzó un límite en el lugar menos esperado. El patio de su edificio. Un solo día, un solo beso. Y su vida nunca volvió a ser la misma. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia relación. Si alguna vez alguien te hizo sentir viva con solo una mirada. Quédate hasta el final, porque esta historia podría ser la tuya. Y antes de comenzar, te pedimos un favor enorme, estamos creciendo poco a poco. Y queremos llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores. Si valoras este tipo de contenido real y sin filtros, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Ahora sí, escucha con atención. Porque a veces, el deseo no necesita palabras para destruirlo todo. Nunca pensé que iba a escribir algo así. De hecho, me da vergüenza. Pero siento que, si no lo saco de mí, me voy a podrir por dentro. Me llamo Valeria. Tengo 20 años y vivo en un barrio donde todos se creen con derecho a opinar sobre tu vida, aunque no sepan nada. Estoy con Marcos desde los 17. Al principio era todo lindo, como tiene que ser cuando uno es tan joven, y se cree que el amor puede con todo. Pero hace tiempo que lo nuestro dejó de sentirse como algo vivo. No hay gritos, no hay peleas. Pero tampoco hay abrazos, ni besos, ni siquiera esas miradas cómplices que antes nos hacían reír en silencio. Marcos trabaja todo el día, llega molido. Se tira en el sillón o se duerme apenas toca la cama. Y yo empecé a sentirme invisible, como si fuera un mueble más de la casa. Lo peor es que no hay drama visible. No puedo ir y decir me está maltratando o me fue infiel, no. Él no me hace daño, simplemente no está. Está su cuerpo, claro. Está su voz, sus cosas, su olor. Pero no. Su mirada, no sus ganas, no su interés por mí. Hay noches que me acuesto a su lado y me dan ganas de llorar, pero no lo hago porque ni siquiera tengo con quién discutir. Es como si nuestra relación se hubiese apagado sin darnos cuenta. Como una vela que se consume sin que nadie sople. Y en medio de esa rutina gris apareció Esteban. Un vecino que vive solo, tiene más de 60 años, y a quien al principio solo saludaba por educación. Nunca imaginé que él iba a notar lo que ni siquiera Marcos ve. ¿Qué? Estoy viva. Esteban no hace nada raro. No dice cosas fuera de lugar, no me mira con morbo. Pero me ve. Es difícil explicar eso si nunca lo viviste. Me ve cuando estoy colgando la ropa en el patio. Cuando bajo a tirar la basura. Cuando me cruzo con él en el ascensor. Y no es que me mire el cuerpo. Es que me observa como si de verdad importara que yo esté ahí. Me dice buenos días, con una voz que suena a verdad, me pregunta si necesito ayuda, cuando me ve cargando bolsas pesadas, me habla del clima o de alguna planta que se secó en el jardín. Cosas mínimas, pero que me despiertan algo. Me hace sentir vista, y eso, para alguien que se ha sentido transparente por tanto tiempo, duele y al mismo tiempo alivia. Me confunde. Lo empecé a notar más cuando un día me ofreció un café. Estaba regando sus plantas, yo pasé por el pasillo y él me dijo que tenía café recién hecho, que si quería podía tomar una taza. Dudé. No por miedo a él, sino por lo que eso significaba. Acepté. Nos sentamos en su patio, en silencio al principio. Él no forzó nada, no preguntó cosas personales. Hablamos del barrio, del calor, de lo mal que funcionaba el portero eléctrico. Pero en medio de todo eso había algo distinto. Era la forma en que me escuchaba. Como si cada cosa que decía tuviera valor. Me sentí cómoda. Tan cómoda que cuando me di cuenta, estaba riéndome con él. Y hacía tanto que no me reía así, fue ahí cuando empecé a arreglarme más para bajar al patio. No para él, me decía. Pero sí era por él. Y lo sabía. Con el tiempo, la rutina de nuestros encuentros se volvió una especie de secreto tácito. Yo bajaba más seguido, siempre encontraba alguna excusa. Él siempre estaba, regando, barriendo, leyendo el diario. A veces solo me miraba y sonreía. Otras, me ofrecía café. No hablábamos de nuestras vidas privadas, pero la tensión crecía. Cada vez que me rozaba al pasar, aunque fuera sin querer, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Me sentía viva, deseada, presente. Empecé a cuidar. Cómo me vestía, cómo me movía. En casa, Marcos empezó a notarlo. Comentaba que me veía distinta, pero sin decir mucho. Yo no decía nada, porque en mi cabeza ya estaba cruzando líneas que no sabía cómo volver atrás. Y aunque no había pasado nada grave, ya todo había cambiado. Ese día no tenía nada de especial, al menos al principio. Era una tarde de esas en las que el sol pega fuerte en el patio y no dan ganas de moverse. Marcos había salido temprano, como siempre, y no volvería hasta la noche.
Yo estaba sola y sentía ese vacío habitual que ya me había acostumbrado a disimular. Bajé al patio con una jarra de agua fría y me senté en una de las sillas de plástico que hay cerca del limonero. Me quedé ahí, mirando nada, hasta que escuché la puerta del departamento de Esteban. Bajó lento, con su camisa clara remangada y el pelo aún húmedo, como si se acabara de bañar. Me saludó como siempre, pero esa vez no se quedó en la suya. Se acercó y se sentó a mi lado, sin preguntar. Yo no me moví. No dije nada, solo lo dejé estar. La conversación fue leve al principio. Comentamos el calor, lo fea que estaba la vereda, desde que no la limpiaban, cosas así, pero yo sentía que algo estaba distinto. No sé si era el silencio entre frase y frase, o la forma en que su brazo, al estirarse, rozó apenas mi pierna. Pero mi cuerpo reaccionó. No hice nada, no me alejé. Al contrario, me quedé ahí, rígida, como esperando algo que ni yo misma quería nombrar. En un momento, él se levantó y dijo que traer hielo. Tardó unos minutos. Cuando volvió, me ofreció un vaso y se sentó aún más cerca. Sentía el calor de su piel, su olor limpio. Me miró, pero no como otras veces. Esta vez, sus ojos se quedaron en los míos más de lo normal. No me habló. No hizo ningún movimiento brusco. Pero yo ya no podía sostenerle la mirada. No sé qué fue lo que me impulsó a hacerlo. Tal vez fue el calor. Tal vez fue el abandono acumulado. O esa sensación de estar al borde de algo que no se puede controlar. Lo cierto es que me incliné, despacio, como si fuera otra persona, la que movía mi cuerpo, y apoyé mi frente contra su hombro. Esteban no se movió. Solo respiró profundo. Sentí su mano en mi espalda, suave, firme, pero sin presión. Me quedé así unos segundos que me parecieron eternos. No quería pensar. No quería hablar. Solo estar ahí, donde por fin alguien parecía entender mi necesidad de ser tocada, sin palabras, sin promesas. Él me susurró algo que no entendí. Su voz temblaba. Y entonces, despacio, giré el rostro hacia él. Nuestros labios quedaron cerca, muy cerca, y pasó. Lo besé. Fue un beso lento, torpe al principio, pero lleno de una urgencia que no necesitaba explicación. Él respondió con una dulzura que me desarmó. No había desesperación, ni ansiedad, ni vulgaridad. Solo un deseo contenido, respetuoso, profundo. Su mano subió por mi cuello y me sostuvo la cara con cuidado, como si yo fuera algo frágil. Y en ese gesto encontré más afecto del que había sentido en los últimos 2 años. Cerré los ojos. Me dejé llevar. El beso duró poco, pero dejó un eco que todavía siento cuando lo recuerdo. Cuando nos separamos, ninguno dijo nada. No hacía falta. Esteban me miró con una mezcla de tristeza y ternura. Yo solo pude bajar la mirada. Me sentí culpable. Sucia, confundida, pero también viva, y eso era lo que más me dolía. Volví a mi departamento, sin decir una palabra. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, con las manos temblando. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. En el espejo del pasillo me vi distinta, no por fuera, sino por dentro. Me vi como alguien que había cruzado un límite, que no podía volver. Caminé hasta el cuarto y me tiré en la cama. El olor de Esteban todavía estaba en mis labios. Pensé en Marcos, en su forma de dormirse, sin decirme buenas noches, en sus silencios eternos. Pensé en mí, en lo rota que me sentía y en lo fácil que había sido caer. No porque lo buscara, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir negándome lo que necesitaba. Ese beso no fue un error, fue una respuesta. Después de eso, traté de seguir mi día como si nada. Lavé los platos, doblé la ropa. Puse música para distraerme, pero todo me sonaba lejano, como si estuviera viviendo en piloto automático. Me sentía rara en mi propia casa. Caminaba por el pasillo y cada pared parecía acusarme. Hasta el sillón, donde Marcos se tiraba a ver la tele, me parecía ajeno, como si ese hogar que habíamos construido ya no fuera mío. En algún momento de la tarde, escuché el ascensor. Me asomé por la mirilla sin saber por qué. Era él, Esteban. Caminaba lento, sin apuro, como si no hubiera pasado nada. Pero yo tenía el corazón latiendo en la garganta. Quise abrir la puerta, decirle algo, pero no lo hice. Me quedé ahí con la mano en el picaporte. Paralizada, lo dejé pasar. Literalmente y en todos los sentidos. Cuando Marcos llegó, me abrazó como siempre. Un abrazo vacío, mecánico, de esos que se dan sin mirar a los ojos. Me preguntó cómo había estado mi día y yo mentí. Dije que había estado tranquila, que no salí. Cociné algo simple, cenamos en silencio y después se fue directo a la ducha. Yo me quedé mirando mi plato. No tenía hambre. Tenía un nudo en el estómago. En otro momento, me hubiese sentido feliz de tener algo que ocultar. Algo mío. Pero esa noche me sentí sucia. No por el beso en sí, sino por todo lo que venía antes, la omisión, el silencio, el deseo guardado.
Me acosté temprano, fingí sueño, y cuando Marcos apagó la luz, me di vuelta hacia la pared. Él ni siquiera intentó tocarme. No me dijo nada, como si supiera que ya no estaba ahí con él. Al día siguiente bajé al patio esperando verlo, aunque no sabía qué iba a decirle. Tenía tantas cosas atoradas que no sabía por dónde empezar, pero no estaba. Ni él, ni sus plantas, ni el diario tirado en la silla. Nada, como si se lo hubiese tragado la tierra. Pensé que tal vez había salido, que volvería más tarde. Pero pasaron las horas y no apareció. Fui 2 veces más al patio, inventando excusas para asomarme. Nada. El tercer día, ya preocupada, toqué la puerta de su departamento. Nadie respondió. Me quedé un rato en el pasillo, con la sensación absurda de que algo se había roto. No lo entendía. Y ahí, una vecina, sin que yo le preguntara, me dijo como al pasar, el señor Esteban se mudó, ¿no sabías? Sentí que el piso se me hundía. Me costó reaccionar. Me quedé parada frente a esa puerta cerrada como una idiota. La vecina siguió hablando, contándome que había venido una camioneta a buscar sus cosas, que fue todo muy rápido, que parecía tener todo planeado. Pero yo no entendía nada. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué después de todo se fue así, sin una palabra, sin una despedida? Esa noche no dormí. Marcos notó que algo andaba mal, pero no preguntó. Se limitó a poner una mano en mi hombro mientras yo fingía estar dormida. Y yo no sabía si llorar, gritar o salir corriendo. No era solo tristeza, era rabia. Rabia por haberme ilusionado, por haberme sentido vista por alguien que al final también eligió borrarse sin darme la mínima explicación. Me dolía más eso que la culpa. Pasaron los días y empecé a escuchar cosas. Que si Esteban andaba raro, que algo había pasado. Que alguien del edificio lo visitaba mucho. Las miradas empezaron a pesarme. Las vecinas mayores me miraban con esa mezcla de lástima y juicio que solo saben poner las señoras del barrio. Yo agachaba la cabeza como si pudieran leerme el cuerpo, como si el beso se me notara en la piel. Marcos seguía sin hablar del tema, pero su silencio se volvió más denso. Cada vez que me miraba, sentía que sospechaba algo, aunque no tuviera pruebas. En casa, el aire se volvió más espeso. Dormíamos en la misma cama, pero era como compartir espacio con un desconocido. Y Esteban ya no existía. Ni siquiera en las conversaciones de pasillo. Como si el edificio entero se hubiese puesto de acuerdo para borrar lo que pasó. Pero yo no podía. Una tarde, mientras tendía ropa en el balcón, me di cuenta de que su departamento estaba completamente vacío. Las cortinas habían desaparecido, las macetas ya no estaban. Sentí un hueco físico en el pecho, como si se me cayera algo adentro. Me apoyé en la baranda y me quedé mirando ese espacio, queriendo encontrar algún rastro de él. Un vaso olvidado, un zapato viejo, cualquier cosa. Pero no había nada, solo ausencia. Fue en ese momento que entendí que lo que había pasado entre nosotros no iba a repetirse. Que ese beso, ese calor compartido en el patio, había sido todo. Un instante suspendido en el tiempo que no tendría continuidad. Y aún así, no podía soltarlo. Me aferraba a ese recuerdo como si fuera un ancla, porque todo lo demás en mi vida se sentía falso, vacío, sin sentido. Con Marcos ya no hablábamos de nada que no fuera práctico. La comida, las cuentas, el trabajo. Dormíamos espalda con espalda. Me miraba distinto, con un filtro de desconfianza que nunca ponía en palabras, pero yo lo sentía. Cada gesto, cada pregunta disfrazada de rutina. Llevaba esa carga. En otro momento, me habría esforzado en desmentir, en tapar el rastro, en reconstruir el vínculo. Pero no me salía. No tenía ganas. Yo ya no era la misma. Ese beso con Esteban no me hizo infiel. Solo me mostró que todavía era capaz de sentir, que no estaba muerta por dentro como pensaba. Y eso, en vez de liberarme, me dejó atrapada entre 2 silencios, el de Esteban, que se fue sin decir nada, y el de Marcos, que seguía presente sin realmente estarlo. Yo quedé en el medio, suspendida. Las noches eran lo peor. En el día me ocupaba con cosas, limpiar, estudiar, caminar. Pero cuando caía la noche, todo me caía encima. Me acostaba al lado de Marcos con una distancia que dolía más que cualquier discusión. A veces, en la oscuridad, me daban ganas de confesarle todo. De decirle, no fue solo un beso, fue un despertar. Pero no lo hacía. ¿Para qué? Él no me escucharía, no lo entendería. Y además, Esteban ya no estaba. No había con quien comparar, no había nadie a quien elegir. Estaba sola con mi deseo inconcluso, con una culpa rara que no era remordimiento, sino un eco constante de lo que no pudo ser. A veces me tocaba los labios en la oscuridad, recordando el sabor de ese momento. Como si pudiera traerlo de vuelta con solo recordarlo lo suficiente. Una tarde, una vecina más joven, de esas que no suelen meterse con nadie, me dijo algo que se me quedó grabado. Tenías otra cara esos días, ¿sabes? Estabas distinta.
Más luminosa, lo dijo con tono neutro, sin juicio, pero me golpeó fuerte, porque era verdad. Durante ese breve lapso, en el que Esteban todavía estaba, yo había cambiado. Caminaba diferente. Me vestía con más ganas. Me reía sola. Me sentía mujer, no solo alguien que cumple con una convivencia. Y ahora, volví a ser esa sombra que se arrastra por los pasillos, que baja la mirada cuando alguien la saluda. Esa frase me hizo entender que no estaba loca, que lo que sentí fue real, que no fue una fantasía o una proyección. Fue algo que existió, que dejó huella, aunque ahora nadie más lo nombre. Desde entonces, vivo con una especie de vacío lleno. No sé cómo explicarlo. Como si tuviera algo adentro que pesa, pero que no se puede ver. Sigo con Marcos, pero más por inercia que por amor. Nadie nos preguntaría por qué seguimos juntos, porque desde afuera parece estabilidad, pero por dentro es una especie de desierto. A veces, cuando paso por el patio y veo la silla vacía donde solía sentarse Esteban, me quedo ahí un rato. No por él, sino por mí, por la mujer que fui ese día, por la sensación de estar viva. Me duele aceptar que bastó un solo beso para cambiar mi forma de ver las cosas, para darme cuenta de todo lo que me estaba negando. No fue una aventura, fue un espejo. Uno que ahora tengo que mirar todos los días, sola. Hoy, cada vez que alguien menciona su nombre en el edificio porque todavía aparecen cartas a su nombre o alguien recuerda su jardín, yo me tenso sin querer. Nadie sabe lo que pasó, al menos no con certeza. Pero algo intuyen. Esos gestos que no se pueden esconder, las miradas que duran más de la cuenta, el cambio en el tono de voz. Me doy cuenta de que no hace falta que haya testigos para que una traición se haga visible. Se nota en el cuerpo, en cómo te moves, en cómo dejas de mirar a tu pareja a los ojos, en cómo evitas ciertos lugares. Yo ya no me siento cómoda en casa, ni en el patio, ni en la cama. Estoy como fuera de lugar en todos lados, incluso dentro de mí misma. Como si mi cuerpo estuviera cargando una verdad que nadie dice, pero todos sienten. Una parte de mí todavía lo espera. Es absurdo, lo sé. Pero cada vez que escucho pasos en el pasillo o un timbre que no espero, me ilusiono con que sea él, que vuelva, que diga que se arrepintió, que no pudo despedirse porque le dolía más a él que a mí. Y después me odio por pensar eso, porque si realmente le importara, no se habría ido así. Me doy cuenta de que esa fantasía no es sobre él. Es sobre mí queriendo cerrar una historia que quedó abierta. Yo necesito una explicación, una despedida, algo que me permita soltar. Pero no la tengo. Solo me queda el eco de su ausencia y el peso de haber cruzado un límite que, aunque parezca leve, me cambió por dentro. Ahora soy otra. Y eso no tiene vuelta atrás. A veces me pregunto si debería irme de esta casa, buscar otro lugar, empezar de cero, pero no tengo a dónde ir. Y tampoco sé si huir cambiaría algo, porque el problema no es el edificio, ni Marcos, ni siquiera Esteban. El problema es que ya no puedo volver a ser la que era antes de ese beso. Antes de ese día en que me dejé llevar por algo que me quemaba por dentro y que pensé que podría manejar. Subestimé lo que significaba sentirme vista, deseada. Presente, me aferré a eso como quien se agarra de una rama en medio de un naufragio. Y cuando la rama desapareció, me di cuenta de que no sabía nadar, que llevaba años flotando sin rumbo en una relación que me adormecía. Y ahora ya no puedo fingir que no lo sé. Marcos sigue aquí, trabaja, paga las cuentas, hace lo que tiene que hacer. A veces me mira como si esperara que yo le dijera algo, como si supiera que hay una conversación pendiente y no se animara a empezar. Yo tampoco. Nos movemos entre nosotros como si fuéramos muebles. Compartimos el espacio, pero no el alma. No sé si él me ama, no sé si yo lo amo. Lo que sí sé es que cada vez que intento acercarme, algo dentro mío se frena. No porque esté pensando en Esteban, sino porque ya no siento lo mismo. Como si ese beso me hubiera reseteado el corazón y ahora nada encaja. Es un tipo bueno, Marcos. Nunca me hizo daño. Pero tampoco supo verme, y una vez que alguien lo hace, ya no puedes vivir como si no lo hubiera sentido. A veces sueño con él. No con Esteban como persona, sino con la sensación. Con el calor de esa tarde, con la mano en la nuca, con la boca pegada a la mía. Me despierto agitada, como si mi cuerpo aún buscara eso. Y después paso el día en silencio, como una actriz, repitiendo el mismo guión. Saludo a las vecinas, hago las compras, pongo la ropa a secar, cocino para dos, todo en automático. Lo único que me rompe la rutina es ese recuerdo. No lo cuento porque me dé vergüenza, sino porque sé que nadie lo entendería. Pensarían que fue un capricho, un impulso, una estupidez. Pero no. Fue real, fue profundo, fue mío. Y por más que se haya ido, lo llevo adentro. Como una cicatriz que no se ve, pero arde con el tiempo. Hace unos días, me crucé con el nuevo
Inquilino del departamento de Esteban, un tipo joven, simpático, que me saludó con una sonrisa y me pidió ayuda para entender cómo funcionaba el tanque de agua del edificio. Mientras le explicaba, me di cuenta de que estaba temblando por dentro, no por él, sino por lo que representaba el reemplazo. Ese espacio ya no le pertenecía a Esteban. Su olor, su presencia, su energía, todo había sido borrado. Pintaron las paredes, cambiaron las cortinas, como si nada hubiera pasado. Pero dentro mío, todo seguía intacto. El nuevo vecino me miraba sin historia, sin saber que yo había vivido algo tan intenso a solo unos metros de donde estábamos parados. Sentí una mezcla de celos, tristeza y resignación. El mundo sigue girando. Incluso cuando el tuyo se detiene, me he vuelto más callada, más reservada. No porque me arrepienta de lo que hice, sino porque me volví consciente de lo fácil que es cruzar líneas sin siquiera notarlo. Nadie te prepara para eso, para el deseo, para la soledad, disfrazada de estabilidad, para la necesidad de ser vista, tocada, deseada. Yo pensaba que era fuerte, que podía controlarlo, que esas cosas les pasaban a otras personas. Y mírame ahora, con 20 años, en un departamento que ya no siento mío, con un hombre al lado que no me ve y con un fantasma que me acompaña en cada rincón. No sé si lo volvería a hacer, pero tampoco puedo decir que me arrepiento, porque durante ese breve instante yo fui yo, no la pareja de Marcos, no la chica joven del edificio, fui Valeria, y eso no tiene precio. Sé que en este foro muchos buscan respuestas, consejos, consuelo. Yo no tengo nada de eso para ofrecer. Solo quería contar esto, sacármelo de adentro, porque hay cosas que no se pueden decir en voz alta sin que te miren distinto. Tal vez alguien lee esto y se sienta menos sola. Tal vez alguien entienda que no todo lo que duele es un error. A veces, lo que más te marca no es lo que hiciste, sino lo que te reveló de vos misma. Yo descubrí una parte de mí que no conocía. Una parte que desea, que busca, que se arriesga. Y también otra que carga culpas, que duda, que se rompe. No soy una víctima ni una villana. Solo soy alguien que sintió algo que no esperaba. Y que ahora vive con eso. Día tras día. No sé qué va a pasar con Marcos. No sé si vamos a seguir juntos mucho tiempo más. A veces lo miro y me da lástima. Otras veces, enojo. Pero la mayoría del tiempo, no siento nada. Y eso es peor. Me gustaría tener el valor de irme, de empezar otra vida. Pero también tengo miedo. Miedo de quedarme sola. De no encontrar a nadie más que me mire como me miro a Esteban. Y también miedo de volver a caer en otra relación donde me pierda a mí misma. Así que por ahora sigo acá, viviendo en pausa, con recuerdos que a veces me calientan y otras veces me enfrían, pensando si algún día esto va a dejar de doler, si alguna vez voy a dejar de buscar ese instante en otros ojos, o si simplemente me voy a acostumbrar a vivir así. Y si alguien se pregunta, sí, ¿valió la pena? No tengo una respuesta clara. No fue felicidad, tampoco fue destrucción, fue algo en el medio, como un temblor que te sacude todo, pero después se va. Me dejó rota en algunas partes, más viva en otras. Y aunque hoy esté más sola que antes, al menos ahora sé lo que me falta, lo que necesito, lo que no quiero volver a ignorar. Tal vez eso sea crecer, darse cuenta demasiado tarde. O tal vez no, tal vez todavía haya tiempo. Pero por ahora, solo puedo decir que ese beso es ese único. Beson cambió todo. No porque haya sido perfecto, sino porque me despertó de un sueño en el que ya no me reconocía. Lo demás lo sigo procesando.